Bienvenidos a esta lección número 14. Mi nombre es Jaime, uso el apelativo Martromex y en esta lección vamos a aprender a crear un libro abierto usando las herramientas que nos brinda Edit Poly, ¿no? Es decir, las polilíneas editables. Y para ello vamos a crear rápidamente, vamos a apoyarnos en esta ocasión del box, ¿no? De la caja, y vamos a crearlo en la vista top. Voy a crear aquí. Entonces yo, por ejemplo, voy a ir aquí en sus parámetros y vamos a cambiarlo aquí. Ustedes ya pueden especificar las medidas que quieran. Yo estoy usando las unidades genéricas. Ustedes pueden ver, por ejemplo, este cuadradito va a representar el libro, una parte. Entonces ya van viendo el tamaño, ¿no? Yo, por ejemplo, voy a usar en esta ocasión las siguientes medidas de las unidades genéricas. Voy a poner 150. Aquí, por ejemplo, voy a poner 130. Aquí abajo voy a poner 30. Aquí, por ejemplo, lo dejo en 1. Aquí en esta parte voy a ponerle 6, ¿no? Entonces, ustedes noten, ¿no? Si yo pongo 6, aquí automáticamente se hacen unos 6 segmentos, ¿no? Entonces aquí en la parte lateral vamos a ponerle el número 12, ¿no? Cosa que la parte, ¿qué les diré? La parte vertical y aquí pueden ver que se ha hecho como 12 segmentos, ¿no? Entonces eso va a representar las hojas de nuestro libro. Ustedes pueden ponerle un poco más, menos, de acuerdo a lo que ustedes quieran ver el volumen de su libro, ¿no? Entonces yo voy a trabajar con estas medidas. Ustedes pueden probar con las que ustedes gusten, no habría ningún problema ahí. Yo, por ejemplo, lo que voy a hacer a continuación es, voy a centrarlo así, de esta forma. Luego lo que voy a hacer es, voy a sacarle un clon. Entonces voy a sacarle un clon, presiono la tecla Shift. Entonces ya sabemos cómo clonar, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, jalo ahí y simplemente está la opción copiar. Lo dejo en la opción copiar. Aquí, si desean, pueden poner un nombre. Yo le voy a dar clic en OK. Vamos a continuar. Selecciono este primer libro. Con esto voy a trabajar. Esto va a ser mi copia. Y para que no me moleste, no me estorbe de cierta forma, simplemente lo vamos a ocultar. Ya sabemos cómo ocultar. Hemos visto en un video tutorial anterior que se da clic derecho y yo le voy a dar que me oculte lo seleccionado, ¿no? O sea, le voy a dar Hide Selection. Listo, entonces ya lo tenemos ocultado y vamos a trabajar tranquilamente con esta parte. Lo otro ya les voy a explicar por qué he creado una copia. Lo que hago a continuación es voy a utilizar dos modificadores en esta creación de este libro abierto, y para ello nos vamos a desplazar aquí en esta opción de modificar. Vamos a buscar en la lista de modificadores y vamos a elegir la opción FFD 2x2x2. Entonces, al elegir esta opción, automáticamente nos va a salir esto, ¿no? El foquito pintado que nos indica, mejor dicho, el foquito encendido que nos indica que ya está aplicado este modificador. Miren, si yo lo desactivo, bueno, pues no se notaría mucho si es que no he hecho los cambios necesarios. Yo, por ejemplo, voy a hacer esos cambios, voy a darle clic aquí en la cruz, ¿no? Entonces vamos a agarrar la opción Control Points y para ello voy a utilizar la vista From. Selecciono de esta forma, entonces yo me guío de este eje X en la vista From y lo voy a mover hacia el lado izquierdo. Lo voy a mover más o menos, le voy a dar forma de lo que podría tener un libro, ¿no? Entonces yo lo muevo ahí. Listo, lo dejo ahí. Ahora sí puede funcionar este foquito que les decía. Por ejemplo, si yo lo desactivo, esta es su posición, este es su modo original de la vista de nuestro box que estamos viendo. Entonces, si yo lo enciendo, estaríamos viendo el cambio que se le ha hecho, ¿no? Entonces, para eso sirve, para activar y desactivar. Y cada modificador tiene su, digámoslo así, de cierta forma, tiene su foquito. Bien, lo que vamos a hacer a continuación es, una vez hayamos hecho esto, lo que hacemos es aplicamos el siguiente modificador. Y el siguiente modificador está muy cerca. Lo encontramos aquí, el FFD 4x4x4. Entonces, este modificador nos va a crear esta parte, ustedes podrán ver aquí, ¿no? Como 4 columnas, y estas 4 columnas nos van a ayudar a darle forma a nuestro libro. Bien, lo que voy a hacer a continuación es selecciono de esta forma, por ejemplo, esta columna de aquí, selecciono debo darle primerito clic en la cruz, control points, luego selecciono toda esta columna de aquí,
Una vez que haya estado seleccionado, voy a trabajar con el eje Y voy a moverlo hacia arriba, ¿no? Entonces yo con el clic izquierdo voy moviendo hacia arriba y por ejemplo yo le voy dando ese volumen, esa forma que tiene el libro, ¿no? Al abrirse. Puedo moverlo así, ustedes ya pueden probar de la forma que más les agrade. Yo lo estoy haciendo así rápidamente para hacer este ejemplo. También selecciono la otra columna, todos los cuatro, así de esta forma, y voy a moverlo así, ¿no? Entonces nos estaría dando, fíjense bien, nos estaría dando esta curvatura, ¿no? En esta parte de aquí nos estaría dando esta curvatura. Voy a acercar un poco más. Nos estaría dando esta curvatura que nos da el efecto de tener un libro abierto, ¿no? Entonces, una vez que hayamos hecho esto, lo que se va a hacer a continuación es, voy a irme aquí donde dice crear para salir de todas estas opciones. Voy aquí en crear. Se puede observar ahí el libro. Lo que voy a hacer es, vamos a crear el efecto espejo y para ello voy a utilizar la herramienta Mirror, ¿no? Mirror nos va a crear la parte, que les diré, la parte restante que es similar a esta otra parte, ¿no? Entonces si yo le doy clic aquí, automáticamente me sale esta serie de opciones. En este caso yo lo voy a dejar aquí como está, simplemente le voy a dar aquí en copiar y le voy a dar clic en OK. Entonces yo lo que voy a hacer a continuación es agarro este objeto que está creado. Ustedes podrán ver que hay dos, ¿no? Yo agarro esta, automáticamente está seleccionado y con el eje X yo le doy clic izquierdo y lo acomodo de esta forma, ¿no? Entonces cosa que me esté dando la forma de un libro abierto. Ustedes pueden darse cuenta en la vista perspectiva cómo nos está dando el resultado, ¿no? Miren, por ejemplo, si yo lo renderizo de esta forma, entonces ya tendríamos el libro abierto, ¿no? Este efecto, ¿no? Entonces ustedes ya pueden ir, de repente se acercan aquí, pueden acercarlo más, pueden juntarlo un poco mejor. Entonces lo van a acomodar, ¿no? De acuerdo a lo que pueda gustarles, ¿no? Por ejemplo, yo lo veo ahí mucho mejor, están más juntos. Y lo que vamos a hacer a continuación es, vamos a darle ese efecto de que se note las páginas, ¿no? Yo, por ejemplo, si yo me acerco aquí y si yo renderizo, no se va a notar nada, ¿no? O sea, es como si fuese una especie de un molde liso y no estarían sobresaliendo la cantidad de páginas. Entonces, para que pueda sobresalir esa cantidad de páginas, ese efecto, lo que se va a hacer es seleccionar, por ejemplo, selecciono este box, es lo que hemos creado, y lo que hago es convertirlo a Edit Poly. Entonces yo le doy clic derecho, le doy a convertir Edit Poly. Ojo, antes de convertirlo a Edit Poly debemos asegurarnos que ya no vamos a hacer ningún otro cambio. Entonces si estemos conformes con esto, con esta forma, antes de proceder a convertirlo a Edit Poly, sería recomendable que cambiemos, ¿no? Por ejemplo, si la curvatura de aquí, de este libro, no les agrada, quieren de repente que sea un poco más notorio, entonces aprovechemos a nuevamente retomar en nuestros parámetros de aquí del FFD 4x4 y podemos irlo cambiando, ¿no? Podemos darle más, la curvatura de aquí o reducirlo más. Entonces ya una vez que lo tengamos, como por decirles, ya les agrade, ya esté ya completo esta parte, ya no vamos a cambiarlo, entonces ahí vamos a proceder a lo que es convertir a Edit Poly, ¿no? Para que no haya ninguna complicación y no se les esté, no tengan dificultad. Entonces vamos aquí en convertir en Edit Poly, automáticamente ya se convirtió y vamos a trabajar en esta ocasión con lo que son los Edge, ¿no? Vendrían a ser las aristas también, que es conocido, ¿no? Con su otro nombre. Entonces yo lo que hago es, voy a trabajar en esta vista para que ustedes puedan ver lo siguiente. Quiero enseñarles también algo importante. Yo, por ejemplo, voy a tener que seleccionar todas estas aristas de aquí del costado de nuestro libro, ¿no? Que vendrían a ser lo que son las páginas. Entonces, si yo selecciono así, ¿no? Que es lo que yo estoy buscando, que es lo que yo quiero, automáticamente ustedes podrán notar que no hay ningún problema, está muy bien seleccionado. Pero noten lo siguiente, si yo voy a girar esto para que puedan observar, voy a girar. Miren que también se ha seleccionado la parte, ¿no? La parte posterior del libro.
no solamente las páginas, sino que la parte posterior. Y yo no quiero que se seleccione en esta parte posterior, solamente que se seleccione la parte aquí del costado. Entonces para ello, para que no ocurra eso, simplemente se le va a activar esta opción de aquí. Ignore back facing. Entonces con este check activado, le estamos diciendo al 3D Studio Max que ignore la parte posterior de lo que estemos observando y seleccionando en la parte frontal. Es decir, si yo selecciono automáticamente todo esto, solamente me va a seleccionar todo lo que esté figurando aquí adelante, más no lo que esté atrás. Si yo giro nuevamente, miren que lo que estaba aquí atrás, ¿no? Por ejemplo, yo estaba agarrando desde este ángulo que iba hacia abajo, entonces estaba seleccionándome todo esto. Entonces al darle esta opción que me ignore la selección, mejor dicho le estoy diciendo que me ignore lo que está atrás, ya no habría ningún problema, solamente seleccionaría todo lo que se está mostrando enfrente. Es por ello que tenemos que usar muchas veces esta opción importante, ¿no? Para salir de apuros y avanzar rápidamente en nuestro trabajo. Claro que ustedes también pueden seleccionar presionando clic a cada segmento, ayudándose de la tecla control, pero claro que sería un poco más trabajoso y fatigoso para cada uno de ustedes. Es por ello que rápidamente yo selecciono así, de esta forma, y estaría seleccionándome todas las aristas. Bien, aclarado esto, lo que hago a continuación es, me voy aquí, vamos a agarrar la herramienta Extrude en el cuadradito. Entonces yo, por ejemplo, voy a usar esta vez la vista From. Por ejemplo, yo le voy a dar clic aquí en Extrude. Entonces miren que se está extruyendo, ¿no? Está sobresaliendo las páginas hacia afuera, ¿no? Entonces se ve de una forma desagradable. Y lo que tenemos que hacer nada más es acomodar, ¿no? Entonces vamos a agarrar este extrude que está en lado positivo, ¿no? Vamos a ponerlo en números negativos, ¿no? Por ejemplo, que esté en menos 2, vamos a ir probando para ver si se nota bien. Vamos aquí en menos 2, aquí por ejemplo en menos 3. ¿Qué pasaría si yo renderizo? Vamos a renderizar. Entonces noten lo siguiente, se ha renderizado esta parte, pero aquí hay una especie de error, ¿no? Se le conoce también como artefacto, error, es un acabado que tiene un lado erróneo, entonces no es recomendable que nos quede el trabajo así, ¿no? Es mejor corregir eso. Entonces, para que no salga esto, ¿no? Este tipo de error, ¿no? Porque al renderizar va a haber un problema con nuestra textura, ¿no? Esta parte va a quedar así, como si estuviera un fallo. Entonces lo que vamos a hacer es seguir probando hasta que pueda figurar de una manera agradable nuestro libro. Lo que hago es, por ejemplo, yo lo voy a dejar aquí menos 1, aquí puedo extruir de repente a menos 3 y vamos a ir probando el renderizado. A ver, sigue todavía el error. Entonces es bueno que pasen estas cosas también para poder ayudarlos a ustedes. Y miren, ya desapareció el error. Entonces yo, por ejemplo, considero que esta medida es la apropiada. Entonces yo lo que hago a continuación es le doy clic en el check y listo, se estaría quedando ahí. Voy a renderizar nuevamente y sí, está ahí. Entonces ya de nosotros estaríamos, por ejemplo, desde este lado, desde esta vista, si yo renderizo, a ver, vamos a ver, se estaría notando de cierta manera el efecto de las páginas, ¿no? Entonces ustedes si quieren tener más páginas, pueden en un principio agregar más, aumentar el número de segmentos, ¿no? De ese lado. Bien, entonces ustedes lo que van a hacer es, también seleccionan esto de aquí, perdón, voy a darle clic aquí en crear, seleccionan este otro lado, también de la misma forma le vamos a dar clic derecho, convertir a Edit Poly, y de la misma forma van a seleccionar la herramienta Edge y van a ir a extruir, extruyen, primero seleccionan, ya saben cómo vamos a hacer esto, se selecciona, vamos a ir aquí, a ver, en el Edge, activamos esta opción de ignorar el back facing, luego seleccionamos todo esto y lo que van a hacer es extruir, ¿no? Entonces extruyen con la medida anterior y completan ese lado. Bien, yo lo voy a dejar así, es una tarea pendiente para ustedes para que terminen su libro. Lo que hacemos a continuación es, ustedes ya pueden agarrar, por ejemplo, esto de aquí, ¿no? Ustedes ya pueden agarrar esta parte de aquí. Y antes de agruparlo, ¿no? Ya sabemos que al agrupar quedaría como uno solo, o también pueden usar la herramienta Attach.
¿Y cómo es la herramienta Attach? Muy sencillo. Por ejemplo, yo lo que voy a hacer es selecciono esto y lo que voy a ir acá, voy a buscar la opción, a ver, Attach, y le voy a dar clic a la otra parte, a la otra mitad. Entonces, al darle clic, automáticamente todo esto es uno solo. Ya no son dos objetos diferentes, sino es uno solo. Esa es la función de la opción Attach, ¿no? Entonces ustedes pueden darle Attach o también pueden seleccionarlo. Pueden seleccionar, ¿no? Se selecciona todo y le van a dar clic de repente aquí en agrupar, ¿no? Entonces es consideración de cada uno de ustedes. Yo, por ejemplo, ya que le he aplicado el Attach, ¿no? Entonces ya que es uno solo, entonces simplemente le voy a asignar una textura. Yo, por ejemplo, voy acá a Diffuse, vamos a ir a Bitmap, vamos a elegir una textura. Yo, por ejemplo, acá tengo una textura de una hoja de libro. Ustedes ya en esta hoja pueden de repente trabajar en otro programa, en Photoshop. Pueden escribir de repente un texto, tener no sé, una canción, un tema dedicado a alguna persona. En fin, pueden ir rellenando o posiblemente también pueden poner fotografías y una serie de imágenes que ustedes quieran. Yo le voy a dar aquí abrir y le voy a decir que lo asigne y que lo aplique en la vista de los viewport, ¿no? Entonces nos estaría mostrando de la siguiente manera el libro, ¿no? Dándonos este acabado, ¿no? Bien, ustedes ya saben que tienen que terminar para los otros lados de las hojas, ¿no? Para el lado opuesto. Y lo que voy a hacer a continuación es, vamos a trabajar con el box que hemos ocultado, ¿no? Entonces yo le doy clic derecho aquí y por ejemplo le voy a decir que me muestre todo lo ocultado. Listo, entonces automáticamente me sale esto, lo que hemos ocultado anteriormente, ya saben. Voy a maximizar la vista from, voy a acercarme. Lo que hago a continuación es voy a sus parámetros de modificar. Dentro de sus parámetros vamos a ir vamos a cambiar lo siguiente. Yo, por ejemplo, no necesito que sean 12 divisiones. Esto representaría en la figura anterior el número de páginas. Esto vamos a hacerlo para que nos dé la forma de la tapa de nuestro libro. Entonces yo simplemente no quiero que sean 12, simplemente pueden ser con 2 y con 2 veo que es suficiente. Aquí, por ejemplo, puedo reducir. A ver, lo puedo poner quizás quizás a ver en 5, ¿no? Y puedo decirle que sea en 5 y listo, ¿no? Con 5 yo creo que podría estar suficiente. Entonces lo que voy a hacer a continuación es igualito, vamos a aplicar el modificador, el FFD 2x2x2. De igual forma nos vamos a Control Points y por ejemplo esta parte lo voy a mover así, ¿no? No habría ningún problema ahí. Luego vamos a aplicar el otro modificador FFD 4x4x4. De igual forma vamos a entrar aquí en Control Points y vamos a mover esto, ¿no? Vamos a darle esa forma de la curvatura del libro. Entonces yo por ejemplo digo que ahí sería conveniente y listo. Lo que hago es vuelvo aquí a crear para salir de esas opciones. Y por ejemplo yo voy a acercarme aquí para acomodar y ustedes verán que no es, ¿no? La medida, esto debería sobresalir un poco más. No habría ningún problema, vamos a utilizar lo que es la herramienta escala. Dentro de la herramienta escala, si yo le doy clic, vamos a utilizar lo que es el eje X. Entonces yo lo voy a dar clic izquierdo y voy a jalar así y entonces ya estaríamos viendo que podría ser de repente de esta forma apropiada, ¿no? Entonces yo voy a ir aquí en mover y simplemente voy a acomodar así, voy a ponerlo así quizá que sobrepase un poco más, ¿no? Entonces ya ustedes ya lo acomodan de la forma más conveniente, ¿no? Yo lo estoy haciendo así rápidamente para poder avanzar. Si se han equivocado, si desean corregir de repente, vuelven aquí en su modificador y simplemente siguen trabajando con lo que es la curvatura, ¿no? Es que quieren mejorar, darle un pequeños arreglos. Bien, lo que hacemos a continuación es, una vez que esté hecho esto, lo que hago es nuevamente aplicar la herramienta Mirror. Está en la opción copiar, le doy OK. Simplemente voy a agarrar aquí el eje X y voy a jalar esto hacia aquí, ¿no? Entonces acomoda más o menos para que quede en la mitad y nos estaría dando este resultado. A ver, voy a seleccionar todo para que puedan ver. Nos estaría quedando entonces de esta forma, ¿no? Esto sería lo que es el libro abierto y esto de acá lo que hemos creado ahorita, lo que hemos acomodado, viene a ser lo que es la tapa del libro.
Bien, entonces miren, si yo por ejemplo me acerco, se estaría mostrando de esta forma, ¿no? Entonces ustedes ya pueden reducir el tamaño, quizás de repente es muy exagerado, ¿no? O sea, la tapa es muy grande. Entonces ustedes pueden reducirlo de esta forma y utilizando también la herramienta escala, pueden reducirlo así, ¿no? O pueden aumentarlo más. Eso es de acuerdo a cada uno de ustedes, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, si me he equivocado y he mejorado quizás, ¿no? Entonces yo voy a acomodar aquí nuevamente así, me apoyo aquí de la vista, veo que es conveniente, me gusta que esté así, entonces no habría ningún problema, ¿no? Entonces el otro lo elimino, esto lo puedo yo eliminar y nuevamente aplicar la herramienta Mirror, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, voy a hacerlo un poquito más, creo que no es suficiente así, no se estaría notando muy bien, ¿no? Entonces, ya a consideración de cada uno de ustedes van a hacer esto, ¿no? Listo, entonces yo igualito aplico lo que es Mirror, copiar, se crea una copia, acomodo nuevamente esto rápidamente, listo. Entonces yo, por ejemplo, voy a seleccionar estos dos que he creado y voy a aplicarle una textura diferente, ¿no? Ustedes pueden aplicar colores, texturas, fotografías a consideración de cada uno de ustedes. Bien, entonces yo le aplico esa textura y nos estaría mostrando de esta forma, ¿no? Nuestro libro. A ver, vamos a ponerle en el environment, en el fondo blanco. Ya sabemos utilizar esto. En un video tutorial anterior ya he explicado cómo utilizar el environment. Revísenlo, por favor. Entonces, si yo renderizo, nos estaría mostrando este resultado, ¿no? Entonces, si yo giro también de esta forma, voy a quitar esta grilla con la tecla G. Listo, voy a renderizar. Me estaría mostrando así, ¿no? Entonces, yo voy viendo la posición adecuada que más me convenga y estaría renderizándolo y probando en cada forma, ¿no? Entonces, ustedes van a ver de repente si el libro va a ser, mejor dicho, el renderizado va a ser cerca, ¿no? Quizás de repente así, entonces se va a notar el número de páginas, ¿no? Pero si de repente el renderizado va a ser de una vista muy alejada, de repente no va a sobresalir mucho, no se va a notar, ¿no? Mírenme, es casi como si fuese el mismo, ¿no? El lado derecho y el lado izquierdo, ¿no? Entonces, si es así, si se va a notar de una forma alejada, entonces ya no sería necesario aplicarle ese efecto extrude a las páginas, ¿no? Ya que no se va a notar y va a demorar un poquito, una milésima de segundos más en renderizar, ¿no? Entonces es de acuerdo, ¿no? Si se va a notar de una forma cerca del libro, ahí sí podríamos aplicar el efecto de las páginas, ¿no? Para que se pueda notar ese volumen de las páginas. Entonces, espero haberlos ayudado en esta nueva lección de crear un libro abierto. Yo, por ejemplo, en uno de mis trabajos les muestro, esto es un trabajo anterior ya que hice ya hace mucho tiempo atrás, ¿no? Fue uno entre los primeros de mis trabajos, fue un tablero de ajedrez, fue esto y otras cositas más que ya les mostraré más adelante. Por ejemplo, aquí este libro abierto, ¿no? Y aquí notan como una especie de arruga, voy a acercar un poco más, hay una especie de arruga aquí. Entonces esta arruga viene a ser de libro, ¿no? Entonces yo agarré, por ejemplo, una especie de textura de un libro medio arrugado, entonces me salió de esta forma, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, aquí le apliqué y no hubo ningún inconveniente, ¿no? Entonces ustedes ya pueden ir trabajando, ya pueden ir dándole forma a sus libros y espero que les haya gustado esta nueva lección. Ya saben, si les ha gustado, denle like, compártanlo con todos sus amigos y por favor comenten para saber qué les está pareciendo este video. Y ya saben que he puesto una nueva idea para que ustedes puedan enviarme las capturas de sus avances, de sus trabajos en 3D y para así yo mandarlo, publicarlo en cada video tutorial para poder motivarnos unos a otros. Bien, los veo en la siguiente lección. Cuídense.